Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la de los domingos, que recuperamos después de un par de semanas con algunos temas muy interesantes. Bueno, con todos los temas muy interesantes, un par de ellos me los voy a traer de esta misma semana, para que no se me caduquen, porque estas notas de voz, ya sabéis, algunas están muy atadas a un momento muy concreto y si no se pasan en su momento, pues luego ya hay que tirarlas, como los yogures que tenemos en el frigorífico, que no nos los comemos cuando nos los tenemos que comer y al final terminan en la basura. Bueno, pues yo no quiero enviar ninguna nota de voz a la basura, así que si no me ha cabido durante la semana, y ya sabéis, esta semana hice un programa con invitado que no tiene contrarréplica por dar más protagonismo al invitado y me dejé un par de notas de voz muy interesantes, por cierto, que voy a pasar hoy. De hecho, las voy a poner al principio y luego ya nos metemos con las que llevan más tiempo esperando. Bien, os doy el número de WhatsApp antes de nada y pasamos directos a la contrarréplica porque ya os digo, bueno, lo tenéis a la vista, no hace falta que os diga nada, yo todavía el programa no lo he grabado, pero vosotros ya lo habéis visto terminado, lo estáis viendo terminado con el listado de temas que me han entrado, a ver si me entran 4 o 5 como mínimo. Bien, os doy el número de WhatsApp, es el 690 827909. 34 delante y respecto a la duración, tratándose de la contrarréplica, a no ser que queráis hacer una reflexión muy elaborada, que en ese caso si os podéis tomar algo más de tiempo, si es una simple pregunta, yo creo que con 1 minuto o 2 minutos, de sobra. Yo, de hecho, las preguntas las hago en 30 segundos, pero bueno, si es una simple pregunta y queréis poner algún tipo de antecedente, pues tomaros 1 o 2 minutos sin ningún problema. Lo digo para que nos entren más notas de voz y podamos tratar más temas en la contrarréplica. Bien, dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Goyo, que es de Torrevieja. Torrevieja es una localidad costera de la provincia de Alicante, lo digo por si alguien no lo sabía, que pregunta por un tema que ya ha pasado por aquí en algunas ocasiones. El tema que pregunta es la Agenda 2030 o Agenda 2030. Es un tema que es muy recurrente, más en España que en otros países, si os digo la verdad, pero bueno, del que se viene hablando desde hace un tiempo y que de vez en cuando pasa por aquí, por este programa. Vamos a escuchar a Goyo. Me gustaría saber exactamente y con algo más de profundidad qué es la Agenda 2030 y por qué tiene tantos detractores. El caso es que he ido a informarme y bueno, en la página oficial del Ministerio realmente no pone nada. Ponen 6 o 7 imágenes así con títulos como muy vistosos y que no dicen nada, como buscar el fin de la pobreza o el desarrollo sostenible. Pero exactamente no sé en qué consiste. Y me gustaría ver si tú podrías arrojar un poco más de luz, no sé si quizá para la contra más de fondo de los sábados, o de los domingos, o quizá un contracorte, no lo sé. Un saludo y muchas gracias. Como decía antes, no es la primera vez que pasa por la contrarréplica la Agenda 2030. Debe de ser, pues no lo sé, la 8ª o la 9ª o la 19ª, quién sabe, porque ha pasado en los últimos años muchas veces y he tenido que hablar sobre esto. Pero vamos, no hay ningún problema, traed los temas las veces que haga falta, que yo os explicaré el tema dentro de la medida de mis posibilidades y del tiempo que tenemos, que tampoco es demasiado, las veces que haga falta. Siempre que sea necesario, porque es una historia que además siempre está en la actualidad, esto de la Agenda 2030 y da mucho que hablar. Bien, la Agenda 2030, ya que Goyo está tan verde en este aspecto, no son más o no es más que, ya que es una agenda, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ya, simplemente eso, tan solo eso. Se establecieron hace ya casi 10 años, en el año 2015, y empezaron a aplicarse un año más tarde, en el año 2016. Y, por supuesto, al venir de Naciones Unidas, pues lo suscribieron los países integrantes en esta organización, en las Naciones Unidas. Y aparte de eso, pues una serie de organizaciones internacionales. Vamos, nada especial.
algo muy parecido, como ya he dicho en varias ocasiones, a los objetivos del milenio, de los que se hablaba hace pues 25 años aproximadamente. Como muchos de vosotros sois muy jóvenes, pues no os acordáis, porque en el año 98, 99, en el año 2000 no habéis nacido, o si habéis nacido teníais 6 años o 7 años y no os podéis acordar de cuando se hablaba de los objetivos del milenio. Pero yo sí me acuerdo, caray. Realmente la Agenda 2030 no es más que la continuación de aquellos objetivos del milenio. En aquel entonces no se le llamó Agenda 2000, sino Agenda Objetivos del Milenio o Agenda del Milenio. Esta vez, como se fijaron el año 2030, pues se quedó con lo de Agenda 2030. Los objetivos del milenio eran 8 en total. El primero era erradicar, lo tengo delante, el primero era erradicar la pobreza extrema y el hambre, el segundo lograr la enseñanza primaria universal, el tercero promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, el cuarto reducir la mortalidad infantil, el quinto mejorar la salud materna, el sexto combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, el séptimo garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y el octavo y último fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Nada más. A todos estos objetivos, salvo al último, se le fijaban una serie de plazos. La Asociación Mundial para el Desarrollo nunca salió, lo digo por si alguien se pregunta dónde está esa asociación, pero en principio ya debería ser la ONU, ¿no?, para el desarrollo. Pero bueno, o qué sé yo, cualquier otra asociación mundial que busque el desarrollo, hay un montón de ellas, organizaciones. Pero bueno, salvo este último, al resto les fijaban plazos, es decir, que en torno al año 2010, 2015, incluso alguno iba hasta el año 2020, pues estuviesen cumplidos. Estos objetivos se adoptaron en los años 90 y ya se puede hacer un balance, claro está, porque han pasado pues más de un cuarto de siglo desde que se expusieron por primera vez, porque esto fue en tiempos, estaba de secretario general de la ONU, pues si mal no recuerdo, Boutros Ghali, no os digo más. Ya, para esto sí que tenéis que ser viejos, tan viejos como yo para recordar a Boutros Ghali. Y luego ya a partir del año 2000 es cuando empezaba la cuenta atrás. Bien, la consecución de estos objetivos ha sido desigual. Algunos países los han cumplido plenamente, mientras que otros no han alcanzado ninguno, o se han quedado, o su nivel de consecución de esos objetivos es muy pequeño. Esto se ha debido más que a las ganas de los políticos, a lo bien o lo mal que ha ido la economía local. Los países que han conseguido todos estos objetivos es porque la economía en este último cuarto de siglo ha ido francamente bien, y los que no lo han conseguido es porque la economía ha ido mal. Simplemente estas cosas, el desarrollo, vemos que hay que pagarlo. Más de hecho, no hay desarrollo humano sin desarrollo económico. El uno sigue al otro. Esto durante la pandemia, no sé si lo recordaréis, pero dio pie a un debate interesante sobre si había que priorizar la economía o la salud. Recordadlo, nos martirizaban con eso. No puede ser, la salud es lo primero y la economía va después. No, era un debate absurdo, era una disyuntiva estúpida. Yo ya lo dije aquí muchas veces, no se puede elegir o la economía o la salud. Ya dije que no tendríamos la segunda, es decir, la salud, si la primera no funcionaba. Para acabar con el hambre puede parecernos muy atractiva la caridad y la voluntariedad y vamos a ayudar a los pobres, pero... Y a ver, la caridad no está mal, es una virtud cristiana además, y no está mal cuando no queda otro remedio, pero, en fin, a nadie le sacó de pobre pedir en la puerta de una iglesia. Esa es la verdad. Para que nuestro mundo sea un lugar mejor, tiene que haber una economía que crezca, dinámica, floreciente. De esto creo que ya se debería haber aprendido. O quizá no tanto, porque en el año 2015, cuando decidieron renovar los objetivos, que es realmente lo mismo, le sumaron unos cuantos, eso sí, se pusieron con la misma idea y los mismos planteamientos, el mismo voluntarismo y la misma fe en poder organizar las sociedades humanas desde arriba. Lo que hicieron en 2015 fue sumar unos cuantos puntos a los 8 del milenio. Lo reelaboraron, le pusieron otros nombres, pero en esencia es lo mismo. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030-2030 son
17, es decir, 9 más que los del milenio. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son por este orden. Me los he puesto aquí delante. Me he ido a buscarlos para que supiésemos exactamente lo que son, lo que es la Agenda 2030, en qué consiste, cuáles son los puntos. Bien, son 17, voy a ir muy rápido. El primero es fin de la pobreza, el segundo hambre cero, el tercero salud y bienestar, luego esto se desarrollaba evidentemente, el cuarto educación de calidad, el quinto igualdad de género, el sexto agua limpia y saneamiento, el séptimo energía asequible y no contaminante, el octavo trabajo decente y crecimiento económico, el noveno industria, innovación e infraestructura, parece casi un programa electoral como podéis ver, el décimo reducción de las desigualdades, el undécimo ciudades y comunidades sostenibles, el duodécimo producción y consumo responsable, el decimotercero acción por el clima, el decimocuarto vida submarina, el decimoquinto vida de ecosistemas terrestres, el decimosexto paz, justicia e instituciones sólidas y el decimoséptimo y último alianzas internacionales para lograr los objetivos. Ya. Esa es la Agenda 2030. Se puede desarrollar mucho más, obviamente, claro, porque esto tiene un desarrollo que cada uno, la propia ONU, trata además de fiscalizar que se vayan cumpliendo. En fin, nada que no conozcamos de la ONU, que no es una organización que apareciese ayer, es que existe desde 1946. Aquí sí que puedo decir que prácticamente todos los que estamos vivos la hemos conocido a lo largo de nuestra vida. A ver, yo creo que mirado desde fuera y de manera desapasionada, y sin todo lo que se le ha echado encima, creo que cualquiera está de acuerdo con todos estos puntos, con todos, no digo con una mayor parte, con todos. No sé, creo que ninguno de nosotros está en contra de que se acabe el hambre, todo lo contrario, a no ser que seamos unos desalmados, o que los seres humanos, todos, sin excepción, tengan acceso a buena educación y a buena sanidad, a agua limpia, saneamientos, en fin, no sé, creo que todo el mundo, que las ciudades sean más vivibles, yo creo que también, que se protejan los ecosistemas, naturalmente, que las instituciones sean sólidas o que la energía sea asequible y, a ser posible, no contaminante, o al menos poco contaminante. Aquí nos encontramos con un problema, y es que la energía asequible y no contaminante, pues hoy por hoy, la energía no contaminante es cara. La energía solar o eólica requiere muchísimo espacio y el gigavatio sale algo más caro que si viene de una central de carbón o de una central de fuel oil. Pero bueno, la historia es decir, ese es el mundo como lo queremos dentro de, claro, esto lo hicieron en el año 2015, pues dentro de 15 años. Ahora ya el año 2030 lo tenemos bastante más cerca, lo tenemos a apenas 5 años, apenas un lustro. Bien, te preguntarás en este punto, Goyo, después de pasar muy por encima, pero claro, no tenemos más tiempo, para que te hagas una idea general. Te preguntarás en este punto que dónde está la polémica. Es lo que yo mismo me pregunté cuando empecé a ver lo de la Agenda 2030 por todos los lados hace unos años. Bueno, está en que ciertos partidos, por lo general de la derecha identitaria, tomaron esto de la Agenda 2030 como una especie de villano. En España en concreto fue Vox, y sigue siendo Vox, que están pesadísimos con esto de la Agenda 2030. Hacen pegatinas, pins contra la Agenda 2030. Es un villano además fantástico, porque es un villano sin cara, es un villano atrápalo todo. Cualquier cosa que no les guste, pues pasa automáticamente a formar parte de la dichosa Agenda 2030, que por lo demás, y tal y como has podido ver, no deja de ser una lista de deseos, una carta a los Reyes Magos, escrita por los burócratas de la ONU, que realmente, y esto sí es cierto, están convencidos, y no es de ahora, es de siempre, que el desarrollo económico, poco menos que depende de ellos. Y no, el desarrollo económico no depende de los burócratas de la ONU. Depende de que los mercados estén abiertos, de que las instituciones sean fuertes, de que los gobiernos no se metan donde no les llaman, de que haya seguridad jurídica y reine la paz. En fin, con eso basta para que un país se desarrolle. No necesita más. Y bueno, en fin, se desarrolle y consiga no solo los 17 puntos de la Agenda 2030, sino un desarrollo pleno para toda la humanidad. Que, a ver, creo que ese es el deseo de todos. Yo, desde luego, cuando un país sale de la pobreza, sinceramente os lo digo, yo me alegro. A fin de cuentas, considero que todos los seres humanos son mis iguales. Y si veo que tal o cual país que hace 20 o 25 años eran
pobres de pedir, y veo que ahora el país va mejorando y han mejorado, bueno, pues su dieta, ya no hay hambrunas, mejorado el saneamiento, las ciudades están creciendo, etcétera. Yo me alegro mucho que los chinos hayan pasado de alimentarse con un bol de arroz a construir rascacielos en Shanghái, por más que seguramente la forma en la que han dejado la ciudad no me agrade mucho, pero demuestra que el país ha mejorado. Lo mismo sucede con la India, un país machacado por hambrunas recurrentes y que poco a poco no solo va saliendo de la pobreza, sino que se está convirtiendo en una potencia mundial, y los indios de hoy viven, pero sustancialmente mejor de lo que vivían sus padres y no digamos ya sus abuelos. Y todo se lo deben al mercado, esencialmente, y a la estabilidad y a que no se han metido en guerras. Así que, Goyo, no le des muchas vueltas. Esto de la Agenda 2030 es el enésimo proyecto de la ONU que, para que, bueno, quienes la integran se sigan sintiendo buenas personas, que es de lo que viven. Si se producen avances económicos, no se deberá a ellos. Eso te lo garantizo, sino a que los habitantes del planeta puedan vivir, producir y comerciar en libertad. No hay mucho más. Eso es lo que hace que el mundo sea cada vez un poquito mejor. Respecto a la polémica fabricada, nunca mejor dicho, por esta derecha identitaria en Occidente sobre la Agenda 2030 como villano perfecto, pues un poco es lo mismo que Soros, con la diferencia de que a Soros le pueden poner cara, ¿no? Que necesitan villanos a los que culpar de todo lo malo, de todo lo que no les gusta. Y han encontrado en una agenda de objetivos, no les dio en cambio con la del milenio, y era esencialmente lo mismo, pero algo más pequeña. Pero empiezan a encontrar ahí el origen de todas esas cosas que no les gustan. En fin, con lo fácil que es decir que no te gusta, qué sé yo, la coacción, el socialismo, cosas que impiden el desarrollo, como es el proteccionismo, pero claro, es que a lo mejor a esta derecha identitaria el proteccionismo sí que le gusta. A lo mejor ciertos tipos de socialismo también resulta que les gustan. En fin, que se encuentran ahí un poco, que no quieren defender abiertamente la libertad de comercio, no quieren defender que impere la libertad en todo el mundo, que es la verdadera killer application que ha permitido que los seres humanos hayamos pasado de ser 800 millones viviendo miserablemente a ser 8.000 millones comiendo bastante bien. Que el principal problema de la humanidad, uno de los principales problemas de la humanidad, sea el sobrepeso y no el morirse de hambre. Pero en fin, esto es lo que hay. Si tenéis alguna duda más, pues ya sabéis, me lo volvéis a traer y yo os volveré a hablar de la Agenda 2030. Seguimos con José, que pregunta por Estados Unidos, pero por Estados Unidos como Estado-nación. Buenos días, Fernando. Aprovechando el lanzamiento de tu último libro, junto con Alberto Garín, contra la Revolución Francesa, pues quería aprovechar para hacerte una pregunta acerca del Estado-nación, ¿no? Que lo tenemos hoy en día en la mesa, ¿no? Casi todos los días te pregunto a los contraescuchas, a las contracrónicas, y bueno, quería hacerte una pregunta muy básica, ¿no? Acerca de los Estados Unidos de América, y era qué sistema político adquirieron cuando se independizaron, ¿no? En 1776, cuando la declararon, y reconocida en 1783, pues todavía quedaban varios años para la toma de la Bastilla, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta era esa. Evidentemente, pues no, todavía faltaban años para esa creación, ¿no?, de los Estados-nación, y bueno, Estados Unidos en sí es un país, pero cuyo territorio pues son estados, ¿no?, que se autogobiernan ellos mismos, y bueno, la defensa territorial de todos esos estados pues sería la jurisdicción del país, pues sería la defensa, ¿no?, y que se aplicara las leyes, pero en sí se autogobiernan solos. Entonces me gustaría eso, que me explicaras un poquito qué sistema político adquirió, ya que nos faltaban algunos años para que el Estado-nación en sí naciera. Me da mucha curiosidad cómo funcionan los Estados Unidos como país. Siempre me ha creado bastante curiosidad y me gustaría saber un poco más acerca de ello. El idioma en sí, no tienen un idioma oficial, aunque la lengua franca sea en inglés, pero el idioma oficial no es el inglés, ¿no? Y bueno, cada estado pues se autogobierna, y bueno, simplemente mi pregunta era esa, si me podías explicar un poquito cómo funciona. Si no es un Estado-nación, ¿qué es? Al menos en sus orígenes.
Muchas gracias y un saludo. Estados Unidos sí que es un Estado-nación, o al menos sus gobernantes tratan de que lo sea. Es un Estado-nación organizado como una confederación de estados que en el pasado decidieron unir sus destinos de forma voluntaria. Hace de esto ya pues casi 250 años. Pues desde el año 1787 que presentan la Constitución y desde que la ratifican y la aprueban 1789. Para conformar pues eso, una federación en la que pudiesen mutualizar ciertos aspectos de la vida en común, como la defensa o la representación exterior, que, ojo, en origen eran las competencias de la presidencia de Estados Unidos, eran esencialmente esas dos. Los Estados Unidos, como supongo que sabrás, José, se independizaron en 1776, que es la fecha de la Declaración de Independencia. Pero esta declaración no estaba hecha en nombre de ningún Estado nuevo, sino de las colonias, 13 en total, las 13 colonias que había en Norteamérica y que dependían del rey de Inglaterra. Eran en su mayor parte los habitantes de esas 13 colonias, que eran muy pocos, no llegaban a 4 millones de habitantes, creo, eran colonos ingleses. Es en ese momento cuando nace el nombre Estados Unidos, primero como un simple nombre. Utilizan eso de Estados Unidos en la Declaración de Independencia no por nada, sino porque United States, porque no tienen otra manera de autodenominarse. Son simplemente unas colonias que se han erigido como estados y que han decidido unirse para independizarse de Inglaterra. Han pedido ayuda a Francia y a España para que les auxilien y les envíen dinero y armas, nada más. Mira, vamos a la fuente, a la misma Declaración de Independencia, que en su párrafo final dice textualmente: por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del Mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos que estas colonias unidas, como ves, empieza hablando de colonias unidas, son y deben serlo, por derecho, estados libres e independientes. En este momento se transmuta la colonia en estado, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de la Gran Bretaña queda y que debe quedar totalmente disuelta. Toda vinculación política. Pensilvania rompe su vinculación política con Nueva Jersey con Nueva York y Georgia con Carolina del Sur. Estas primeras colonias lo que hacen es que rompen con Inglaterra y a su vez adquieren soberanía, se independizan libremente y se establecen como estados, lo dice aquí, que como estados libres o independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar alianzas, establecer el comercio y efectuar los actos y providencias a los que tienen derecho los estados independientes. Cada uno de ellos, cada una de las 13 de manera separada. Si te fijas, no tienen todavía claro ni si se van a unir después, ni cómo se van a unir. Saben que van a estar unidas durante la guerra, durante la independencia, porque esto no va a ser fácil, ya que el rey de Inglaterra, que es Jorge III en aquel momento, no lo acepta, no les concede la independencia graciosamente y manda un ejército para impedirlo. Entonces, tienen claro que necesitan estar unidos durante esa guerra de independencia, pero aún no saben si después se unirán. Se abre, de hecho, un debate entre los patriotas, que se hacían llamar así, para ver qué hacían una vez habían ganado. No ganaron hasta la Paz de París, cuando consiguen la independencia, pero las consiguen independientemente cada una de las colonias. De hecho, en esta independencia separada de las 13 colonias, ellos tienen más o menos la intención de volverse a reunir, pero el modo de hacerlo todavía es que ni siquiera lo han pensado. No sería hasta casi 15 años después, cuando ya se dotan de una constitución, que es en el momento en el que la hacen los Estados Unidos de América, no Colonias Unidas de América, Estados Unidos. Han dejado de ser colonias en 1776 y a partir de ese momento ya son estados que deciden crear una confederación. Esta constitución, como decía antes, la presentaron después de unos debates arduos durante varios años, la presentaron en 1787. Pero claro, tenía que ir ratificándose una por una en cada una de las legislaturas, de los parlamentos de los estados, por lo que no entró en vigor hasta marzo de 1789. Solo 3 meses antes de la toma de la Bastilla. Es una constitución muy breve, de solo 7 artículos, pero en el preámbulo dejan meridiano qué es lo que están haciendo. Bueno, el preámbulo, conocido por sus primeras palabras, estas de We the People, nosotros el pueblo, dice textualmente, también te lo he ido a buscar,
Dice, así empieza la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ya está hablando, utilizan una fórmula que habían utilizado 15 años antes, en 1776, para la Declaración de Independencia. No han encontrado un nombre mejor. Vamos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, proclamamos e instituimos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Bien, es en ese momento en el que nacen los Estados Unidos de América, 1789, con un nombre que ya habían utilizado previamente, eso sí, y con la idea de que otros se apunten, es decir, que haya otros estados que vayan naciendo y que se uniesen a esa confederación. A partir de ahí ya empiezan a dotarse de los clásicos elementos de un Estado-nación, una bandera, un himno, una serie de símbolos comunes y también un idioma, el inglés, que aunque no es idioma oficial, al menos a escala federal, es de facto el idioma del Estado. A escala estatal sí que encontramos que el inglés es la lengua oficial. De hecho, en la mayor parte de estados, el inglés es la lengua oficial. Si uno llega al estado de la Florida, se encontrará con que el inglés allí es la lengua oficial. En Nueva York no. Pero en California, el inglés es la lengua oficial. En Texas no. Pero en la mayor parte de estados, no sé qué porcentaje, pero creo que algo así como el 70% de los estados sí que tienen el inglés como lengua oficial. Ten en cuenta que la lengua oficial se fija en las constituciones, pero los padres fundadores no vieron necesario, en la década de 1780, eso de incluir una lengua oficial. En las 13 colonias el inglés era el idioma mayoritario, ¿no? No le dieron importancia a ese asunto. Vieron que no tenían tampoco, que no tenía demasiada importancia. Ten en cuenta que para en aquel entonces, en el año 1776, el inglés es la lengua más común entre los colonos. Es cierto que hay holandeses, que hay alemanes, pero vamos, la mayor parte de los colonos era mayoritario. No consideraron que eso de la lengua fuese un problema. De hecho, vengamos a este lado del Atlántico. En el Reino Unido, donde no tienen constitución, aquí sí que no es una constitución pequeña como la de Estados Unidos, no tienen ninguna. El inglés no es la lengua oficial de jure, pero de facto sí lo es, ya que todos los documentos oficiales están escritos en inglés. El inglés es la lengua de los tribunales y también la del gobierno, pero no hay una lengua oficial. Ojo, Reino Unido, en Inglaterra, nada menos, el país de donde sale la lengua. Vamos, que no es necesario que en ningún lugar ponga que el inglés es la lengua oficial del Reino Unido. Sí es oficial, curiosamente, el galés en Gales, con su estatuto de autonomía de finales de los 90, o el gaélico y el scots creo que los tienen como lenguas cooficiales en Escocia, pero el inglés no es oficial en Inglaterra. Tampoco lo ven necesario. Es que tenemos esta idea de que todo se tiene que poner por escrito cuando hay cosas que son obvias, que no es necesario darles más importancia. Bien, pues algo parecido sucede con Estados Unidos. Pero quitando la lengua, en todo lo demás, Estados Unidos es un Estado-nación, no muy diferente a cualquier otro Estado-nación del mundo que sea de tipo federal y que esté muy descentralizado. De esos, ojo, hay unos cuantos, ¿eh? En Europa, por ejemplo, tenemos Alemania, una Alemania federal. Alemania, el nombre oficial es Bundesrepublik, es decir, República Federal de Alemania, o la propia España, que no se considera a sí mismo un Estado federal, pero que en la práctica es un Estado federal. Son estados-nación muy descentralizados. En América hay otros tantos, y en Asia tenemos a la India, que es un Estado-nación muy descentralizado también. Bien, seguimos con Martín, que nos habla de los recuentos electorales. De los recuentos electorales y de los problemas de fraude. Un tema más concretamente se centra en el que presuntamente hubo en Estados Unidos en el año 2020, pero vamos, que es un tema de la máxima actualidad estos días a raíz de lo que está sucediendo en Venezuela. Hola, Fernando. Quisiera darle una vuelta al tema de la confianza que tiene una sociedad en el recuento de unas elecciones. Por un lado, estoy de acuerdo contigo en que el sistema funciona y que no tiene sentido plantearse votaciones electrónicas cuando el sistema funciona, las papeletas se pueden volver a contar si hubiese algún problema con alguna urna o con algún colegio electoral.
Y entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que no tiene mucho sentido desconfiar en el sistema por dos motivos. Por un lado, las personas que son responsables de contar los votos están elegidas por sorteo, son los presidentes y vocales de las mesas, no dependen de partidos políticos. De hecho, si hubiese por ahí algún apoderado moscón que el presidente de la mesa tiene la potestad de decirle, oye, no, los votos los cuento yo, que para eso soy el presidente. O sea que en ese sentido es la propia sociedad la que participa en ese proceso y de hecho, pues si un ciudadano cualquiera quisiera observar cómo el proceso o sea, tiene lugar, siempre se podría apuntar como apoderado, aunque solo sea para esa función, porque los partidos están locos porque te apuntes como apoderado, porque siempre les falta gente para esa función, que además a mí me parece un poquito aburrida, pero bueno, eh, el caso es que teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que cualquiera se puede apuntar a ver el proceso y que sobre los que recae el proceso están seleccionados por sorteo, pues no tiene sentido desconfiar en el mismo, vamos, o sea, mmm, habría que desconfiar de absolutamente todo el proceso, que está amañado el sorteo y todo. Bueno, da igual. El caso es que, poniéndome en el caso de Estados Unidos, que me parece que fue en un programa tuyo, en el de Asalto al Capitolio, en el que dijiste que, no recuerdo la cifra, pero una barbaridad, como un 50% de los votantes republicanos que no confiaban en el resultado. Bueno, pues, o sea, ¿qué pasa en Estados Unidos? O sea, y aquí viene mi pregunta. Eh, ¿El sistema es diferente? O sea, no existe un sorteo que haga del sistema independiente a la hora de recontar. O sea, yo creo que es relativamente fácil confiar en un sistema de elecciones si se ponen los elementos adecuados. Entonces, ¿qué hace que la gente no confíe en Estados Unidos y aquí en España la gente sí confíe? Alguien en Twitter sacó ese fantasma a relucir, pero vamos, no fue una cosa generalizada. Bueno, te mando un saludo desde Carabanchel. Pues mira, Martín, en Estados Unidos la gente siempre confió en su sistema electoral, o mejor dicho, en sus varios sistemas electorales, porque dependiendo de cada estado hay una legislación electoral diferente, como explicaba yo en aquellos programas que hice de las elecciones de 2020, lo cual complicaba aún más los recuentos, la apertura y el cierre de los colegios electorales, etc. El problema vino, y creo que estamos ya ahí 4 años o casi 4 años vista, lo vemos con cierta perspectiva, vino ese año, 2020, bueno, 2021 también parte del principio, cuando uno de los candidatos, en este caso Donald Trump, decidió impugnar las elecciones y montar un espectáculo que duró varios meses, desautorizando al mismo sistema electoral que le había dado a él la victoria 4 años antes. Formularon infinidad de denuncias en distintos estados que se atendieron, por cierto, puntualmente por parte de los jueces. Se hicieron las investigaciones pertinentes y no hubo ningún caso de fraude demostrado. Los recuentos, y más en un país tan grande, pues nunca son perfectos del todo. Siempre puede fallar algo, pero es que son siempre fallos menores que no alteran el resultado final. Mira, en el caso de las elecciones del año 2020, Joe Biden ganó sobradamente. Obtuvo 81.300.000 votos. Mientras que Trump se quedó en 74.223.000. Por voto popular, Trump no había ganado ni las de 2016. Las de 2016 las ganó por voto electoral. Esas elecciones por voto popular las había ganado Hillary Clinton. Pero es que aquí hubo más distancia entre Hillary Clinton y Donald Trump. En 2016 creo que hubo 2 millones de diferencia de voto popular. Ojo, el voto popular no elige al presidente de Estados Unidos, sino electoral, pero para que te hagas una idea. En el año 2020, Biden le sacó 7 millones de votos de diferencia a Trump. Ese fue el 51,3% frente al 46,8%. Es decir, que no fueron unos resultados ajustados, ni muchísimo menos. La victoria de Biden no se debió como la de Bush en el año 2000, porque un estado se dio la vuelta en el último momento por un puñado de votos. No. Biden ganó en prácticamente todos los estados clave, como Georgia, Pensilvania, Illinois, Michigan. Es decir,
estados con más de 15 votos electorales, que son al final los que deciden. Lo que sucedió en 2020 es que Donald Trump se negó a reconocer su derrota. Simplemente eso. Después de las elecciones, su equipo de campaña empezó a presentar demandas en varios estados, algunos grandes, Georgia, sobre todo los principales, claro. Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania también. Los abogados y los especialistas, porque esto fueron varios meses, ya señalaron en su momento que era poco probable que las demandas afectasen al resultado. En sitios tan importantes como Georgia, Trump intentó sin éxito revocar la victoria de Biden mediante varias demandas, que fueron rechazadas, tanto por el Tribunal Supremo de Georgia, que es el tope del sistema judicial del Estado, como por otros tribunales menores. Fue escalando hasta arriba y se lo fueron rechazando. Cuando vio que eso no funcionaba, empezó a presionar al gobernador. El gobernador de Georgia era, y sí, sigue siendo, un republicano llamado Brian Kemp, para que convocase una sesión especial del Congreso de Georgia, el Congreso estatal, que anulase los resultados de las elecciones en ese estado. Bueno, a cuenta de esto está metido en un pleito ahora. Kemp, por supuesto, no quiso saber nada del tema. En Pensilvania se fueron al Tribunal Supremo, no de Pensilvania, sino de Estados Unidos, un Tribunal Supremo que tenía mayoría republicana, para que anulase los resultados en el estado de Pensilvania. El Tribunal Supremo no lo hizo. Pero aunque lo hubiese hecho, daba igual, porque Biden seguía teniendo más votos en el colegio electoral porque había ganado por 7 millones de votos de diferencia. Porque si en voto popular le sacó 7 millones, en voto electoral le sacó 74 grandes electores. 306 tenía Biden frente a los 232 de Trump. Es decir, que aquella crisis fue provocada y fabricada por la campaña de Trump. Yo lo único que hice fue limitarme a seguirla y la tenéis en el archivo, porque hice varios programas sobre este mismo tema y me harté de decir que a mí me daba igual quién ganase, que yo me limitaba a informarme de lo que sucedía, a seguirlo, a analizarlo y a exponerlo en la contracrónica. Que recuerdo que me llamaron de todo, como si yo fuese, qué sé yo, no sé, militante del Partido Demócrata, en absoluto, para nada. Pero vamos, las cosas, los hechos estaban ahí. En nuestro país algo similar, es algo más difícil, porque el sistema de recuento está muy bien pensado, como ya expliqué. Y además es un sistema único para toda España. Imaginemos que en España fuese como en Estados Unidos, es decir, que la Comunidad de Madrid tuviese un sistema electoral distinto a Aragón, distinto a Galicia, distinto a las dos Castillas, distinto a qué sé yo, a Cataluña, Andalucía, las Islas Canarias. Bueno, que sería un poco de locos, ¿no? Que en unos regiones abren el colegio a las 6, en otras a las 8 y en otras a las 10 porque no les gusta madrugar, que en unos cierran a las 7 y en otros a las 11 de la noche, que en unos tienen un sistema concreto electoral y en otros diferente. Bueno, un poco la locura de Estados Unidos. Ojo, esto de los votos no es lo único que vuelve locos a los abogados en Estados Unidos. Bien, en España no tenemos ese problema. Hace un tiempo en la contracrónica expliqué cómo se escrutaban los votos en España. Y bueno, hay una serie de garantías para evitar el fraude, empezando por la propia composición de las mesas electorales, como tú bien has recordado, y continuando por el modo en el que se recuentan los votos urna por urna. Bueno, y terminando por el hecho, y esto es importantísimo, ya lo dije en su momento, de que existe un respaldo en papel para todos los votos, debidamente custodiado, por supuesto. Bien, seguimos con Manuel, que nos habla de las vacaciones de los profesores. Concretamente, un tema que también ha pasado por la contrarréplica. Concretamente de las vacaciones de los profesores de primaria y secundaria. Porque hace ya un tiempo entró un profesor, creo que era, que decía que los profesores de universidad tienen que seguir trabajando, pues quitando el mes de agosto, durante todo el mes de julio, mientras que los de primaria y secundaria no. Bien, pues Manuel nos informa de que esto no es así, que tienen, por supuesto, que trabajar como cualquier hijo de vecino. Te dejo esta nota de voz en relación al comentario de Contraescucha, que es profesor universitario, que es ingeniero y que investiga mucho. Resulta que en su nota él dice que él sí trabaja hasta el 31 de julio y que luego vienen las vacaciones de agosto, y en cambio que tiene compañeros que son profesores de instituto y que esos profesores de instituto desde el 1 de julio pues que todo es fiesta. Pues a mí me gustaría aportar mi granito de arena y hacer pues una postilla acerca de
lo que él dice. En primer lugar, soy interino, ni siquiera soy funcionario, y te puedo decir que por mis compañeros que sí son funcionarios y son miembros de equipos directivos, los equipos directivos trabajan durante todo el mes de julio para que el curso siguiente pueda comenzar a andar. En segundo lugar, vale que en muchos centros lo que se hace con las programaciones didácticas es quitar la portada del año anterior, poner la portada del nuevo año y ya está hecha la programación didáctica. También es cierto que en otros centros se toma la programación didáctica como algo serio y los miembros del departamento se reúnen y se dedican a elaborar la programación didáctica para el año siguiente. También me gustaría comentar que durante el mes de julio los profesores estamos sujetos a la administración pública. Es decir, que esto de que tenemos vacaciones, si desde las direcciones provinciales nos llaman y nos dicen, oye, que tenéis que hacer OEs con canutos, pues las tenemos que hacer. Nuestras vacaciones también empiezan el 1 de agosto y finalizan el 31 de agosto. Mientras tanto, estamos sujetos a lo que nos dice la administración pública. También me gustaría decir que en relación a los interinos, igual las cosas iban un poco mejor si los burócratas que nos gobiernan asignaran las plazas en el mismo momento en el que ya está acabando el curso vigente. Quiero decir con esto que lo que no se puede hacer es que el 30 de junio acaba el curso lectivo, digámoslo así, y luego la administración coge y hasta el 1 de septiembre, hasta el 5 de septiembre, no asigna las plazas. Oye, ¿qué quieres que te diga? Igual podían hacer primero una primera aproximación y decir, oye, pues vamos a necesitar tantos interinos para el curso que viene y entonces vamos asignándolos en función, pues eso, de la nota que tienen, de todos los méritos que tienen, etcétera, y de esta manera ya saben sus centros para trabajar al año siguiente y hacen toma posesión de la plaza y se pueden coordinar con sus jefes de departamento y compañeros de departamento y juntos pueden dedicarse a trabajar para preparar el curso que viene. Lo que pasa es que la administración, no sé por qué, y no quiero ser injusto con ellos, pero la verdad es que no sé por qué no hacen eso, pues nada, parece que no hay prisa hasta por ejemplo, el 20 de agosto, el 31 de agosto, cuando empiezan a salir las listas de dónde te asignan. Luego, claro, nos llevamos las manos a la cabeza cuando las plantillas llega, por ejemplo, el 5 de octubre o el 10 de octubre y todavía están por conformar porque todavía no han llegado interinos para acabar de cubrir las plazas. Pero bueno, eso ya es cosa de la administración. En resumen, y no me extiendo más, que la cuestión de que solo los profesores de universidad trabajan y los de primaria y los de institutos, pues que sí, eso sí, tenemos 2 meses de vacaciones, pues creo que es un tanto injusta y que por muchos amigos que tenga este señor trabajando en la función pública en institutos, pues no sé, igual está un poco desinformado desde mi punto de vista. Solo quería aportar eso. Nada más. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y por estos minutos. Un saludo. Hasta luego. Pues nada, muchas gracias, Manuel. Yo era de los que pensaba que los profesores de instituto y los de educación primaria tenían 2 meses de vacaciones remuneradas, en tanto que los alumnos se iban a finales de junio de vacaciones y ya no volvían hasta entrado el mes de septiembre. A ver, me pareció un poco sorprendente porque nadie en la administración tiene tantas vacaciones, pero vamos, ya lo has dejado claro, que esto no es así, que tenéis que trabajar durante el mes de julio y que oficialmente no estéis de vacaciones hasta el 1 de agosto. Lo que no sé es cómo irá la cosa en la educación privada y la concertada. Quizá ahí pues, los contratos sean diferentes, igual tienen fijos discontinuos, lo desconozco, la verdad. Si alguno de los contraescuchas, que sea profesor de educación privada, nos lo puede aclarar, pues yo encantado, así salimos de dudas, empezando por mí mismo. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy. 4 temitas, muy interesantes los 4, me han entrado. Ha sido un placer, como siempre, teneros al otro lado y ya sabéis, mañana que será lunes, estamos a 18, mañana será 19, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.